Sean todas y todos bienvenidos a su espacio Podcast Aguacate. Quien les saluda, ingeniero Ricardo Torres Magaña, y tengo el gusto de coincidir el día de hoy en este espacio con el ingeniero Javier Pérez Rodríguez, quien nos platicará de temas demasiado interesantes como son la interacción de las etapas fenológicas del aguacatero en la producción. Bienvenido, ingeniero Javier. Bien, antes que todo y entrar en materia, ingeniero Pérez, sí me gustaría que nos platicara un poquito sobre cuál ha sido su desarrollo profesional. Bueno, en el año 2012 egreso de la Universidad Michoacana de la Facultad de Agrobiología, Presidente Juárez, aquí en Uruapan. Empiezo mi carrera laboral en la empresa Agromich como asesor técnico en cultivos de berries y aguacate. Posteriormente cambio al departamento de nutrición de la empresa Agromich. Entro en una gerencia de una sucursal. Después me voy a un campo de arándanos, ya fuera de la empresa de Agromich, a atender campos de arándanos. Y posteriormente empiezo a trabajar en 2019 en la empresa Cosmocel, dedicada a la especialidad de nutricional. Muy bien, ingeniero Javier, pues muy interesante y pues ahora sí que al tema que nos atañe hoy, etapas fenológicas. Me gustaría que nos iniciara platicando precisamente sobre este tema, ingeniero. Adelante. Bien, pues mucho de la producción del aguacate está muy sujeto a las diferentes etapas que el cultivo presenta. Pero dentro de estas etapas hay diferentes formas de verlas y de medirlas para saber cómo esto nos afecta directamente en la producción, y que por ahí podemos partir viendo el tema de la producción del aguacate, y que es algo que nosotros lo marcamos como rendimiento en un cultivo, ¿sí? Entonces, creo que importante será definir cuál es el objetivo de la producción, ¿sí? La producción del aguacate. Entonces, siempre el objetivo de las producciones agrícolas, en este caso del aguacate, es lograr el máximo rendimiento del cultivo posible con el menor gasto energético interno en la planta y por ende también el menor gasto económico para el productor. Entonces, también necesitamos definir qué es el rendimiento, ¿sí? Entonces, realmente el rendimiento se puede marcar como la cantidad de biomasa producida en una área determinada o en una superficie determinada. Que este rendimiento está muy influenciado por diferentes factores, tanto externos como internos, ¿sí? Los aspectos externos, el clima, la temperatura, la parte edáfica, la textura, la estructura del suelo, la porosidad, diferentes puntos, pero también hay factores internos que nos afectan este rendimiento, ¿sí? Algunos son la respiración, otro puede ser el tema de la fotosíntesis misma, y que pueden ayudarnos hacia mayor rendimiento o hacia un menor rendimiento. Bien, interesante, ingeniero Pérez. Bien, entonces estaremos hablando de que usted está enfocando a la cuestión de la fenología como las etapas, porque la fenología en sí, pues a veces uno implica cuáles son las que se van desarrollando, ¿verdad? En un cultivo normal, pues desde la germinación, después viene crecimiento, desarrollo, especialización, fructificación, senescencia y muerte. Pero en este caso está enfocándolo más que todo el objetivo a la producción en particular. Así es, y que de repente hay esa confusión en los temas de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Más adelante los definiremos como tal, o como lo vemos nosotros desde la parte nutricional. Pero sí, en esencia es verlo de esa manera. Bien, y enfocado a lo que mencionaba ingeniero Javier sobre rendimientos, porque hablaba de el aumento, vamos a decirlo, de la cantidad de biomasa. Entonces estaremos hablando de cantidad, pero aquí también hablando porque el productor, pues obviamente lo que le interesa y la palabra rendimiento lo asocia con calidad y cantidad, ¿verdad? Bueno, es que también necesitamos definir que hay diferentes tipos de rendimiento, ¿sí? Hay un rendimiento biológico
que es la cantidad de biomasa producida. Hablemos de hojas, tallos, flores, frutos, raíces, todos los órganos que pertenecen a la planta. Ese es un rendimiento biológico, ¿sí? Y al que el productor le interesa es un rendimiento agronómico, lo que él cosecha o lo que comercialmente él busca tener de mayor cantidad en su cultivo. Definitivamente. Sí, por eso quería hacer la mención, porque precisamente el tema está implicado a lo que bien comentaba, ¿verdad? Entonces, enfocado a los tipos de rendimiento, ingeniero Javier, ¿qué es lo que nos estaba comentando? ¿Qué nos podría ampliar un poquito al respecto? Una vez nosotros teniendo identificado que lo que nosotros queremos o lo que el productor busca es incrementar su rendimiento agronómico, nosotros necesitamos saber realmente cuáles son los componentes del rendimiento, ¿sí? Que nosotros que podamos hacer esas modificaciones en nuestros componentes y directamente afectemos positiva o negativamente este rendimiento. ¿Qué quiero decir? Que nosotros al haber modificado un componente de estos, podamos o incrementar nuestra producción, nuestro rendimiento, o disminuirlo. Un ejemplo muy claro. En el cultivo del aguacate, los componentes del rendimiento serían el número de plantas que tengamos en una superficie determinada, metro cuadrado, hectárea, como lo queramos ver, el número de frutos que nosotros tengamos por planta y el peso de estos frutos. Si nosotros llegamos a hacer una modificación y tenemos 100 árboles por hectárea y brincamos a una densidad de 150 plantas hectárea, nuestro rendimiento se puede ver afectado en un momento determinado, tal vez positivamente. Tal vez si no hacemos algunas labores, podamos afectarlo también posteriormente de forma negativa. ¿Sí? Sí, claro, entendido. Ya incrementa densidad de población y por lo regular muchas ocasiones se menciona, ¿no? Aumento de densidad, aumento de rendimientos, pero no, porque también puedes disminuir otros factores, ¿no? Vas a manejar cuestiones nutritivas, espacios, luz, etcétera, ¿verdad? Y también la cuestión de competencia entre los mismos. Así es. Cada vez que hagas una modificación necesitas ver todos los factores que afectan ese rendimiento y de qué forma favorecerlos para que no se te afecten negativamente y que siempre sea de una manera positiva. La otra es que al nosotros tener claro esto, nosotros cuando queramos hacer un incremento de un rendimiento en un predio en particular, seamos muy objetivos y veamos realmente cuál es la necesidad que tenemos en ese predio para nosotros poder incrementar. Oye, mi problemática es que mi fruta es chica. Entonces yo necesito incrementar el tamaño. Tengo buen número de frutos, pero el tamaño de estos frutos es pequeño. Entonces mi manera de incrementar el rendimiento será aumentando el tamaño de estos frutos, sin modificar la cantidad o el número de estos, ¿sí? Si mi problema es número, entonces necesito ver en qué momento consigo más número de frutos y con qué productos para trabajar de una forma objetiva. Tal vez mi tamaño no es el problema, ¿sí? Entonces, teniendo nosotros claro estos factores, nosotros podemos trabajar de una forma más eficiente y disminuir los gastos de producción para enfocarnos solamente en el incremento del factor que nos esté afectando. Interesante, ingeniero Javier. Precisamente cuando usted habla de los dos escenarios, ¿verdad? Cantidad, pero no calidad, o viceversa, ¿no? Tenemos muy buena calidad, pero no en cantidad. ¿Cómo se trabajaría en ese sentido para lograr esa ecuanimidad, ingeniero Javier? Bueno, se ve de diferentes formas. Dentro del manejo de los cultivos en general y en las etapas que se comentaban inicialmente, hay dos etapas en los ciclos que son los que marcan, que es la parte de crecimiento y la parte de desarrollo. La parte del desarrollo es una parte cualitativa que nos va haciendo transformaciones en la planta y que es lo que nos da origen a las etapas fenológicas. Y el crecimiento se ve solamente en la división y elongación celular y que nos habla netamente del tamaño, ¿sí? Entonces, cuando nosotros
hacemos una fertilización, depende de los elementos que nosotros consideremos, vamos a estar manipulando hacia la parte de crecimiento o hacia la parte de desarrollo, ¿sí? La parte de crecimiento está muy influenciada por los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. La parte de la diferenciación está muy manipulada por elementos como fósforo y calcio. Entonces, a medida que nosotros manipulemos más una fertilización a la parte del crecimiento, las etapas fenológicas se pueden ver alteradas en cuanto a tiempos. Nuestra etapa de crecimiento puede ser mayor que nuestra etapa de floración y tengamos un mayor crecimiento vegetativo que una floración, ¿sí? En ese momento nuestros rendimientos agrícolas bajan. Exactamente. Lo definió de manera muy interesante, ingeniero Pérez, en el aspecto de que muchas ocasiones confundimos crecimiento y desarrollo. Y bien dicho, crecimiento, elongación y multiplicación celular. Una escala medible, un aspecto cuantitativo, como bien lo mencionaba, pero el desarrollo entonces vendrá siendo la especialización, ¿verdad? Entonces, esto se da en los meristemos apicales y aquí la cuestión sería, ¿cómo está usted trabajando para inducir una u otra? Que será algo muy interesante. Hablaba pues de la nutrición particularmente, ¿verdad? Así es. Lo que decíamos, a medida que nosotros querramos tener un crecimiento, llámese un crecimiento radicular, llámese un crecimiento de tallos, de hojas, de frutos, si no consideramos los elementos que mencionamos, carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno, se nos va a estar afectando este crecimiento, ¿sí? Saber de dónde se toman estos elementos, que algunos, como el carbono, vienen del CO2, hidrógeno y oxígeno pueden venir del agua, del mismo oxígeno. El nitrógeno, que podría ser el que comercialmente estemos aplicando, aunque también la planta lo puede tomar del suelo, derivado de la materia orgánica, o incluso que microorganismos participen en una asimilación atmosférica y que después puedan cederlo a la planta, ¿sí? Cuando nosotros queremos manipular un crecimiento de un fruto, necesitamos tener una buena hidratación, tener una buena cantidad de nitrógeno, pero si nosotros queremos pasar de una etapa de un crecimiento a una maduración, ya entramos al tema de fósforo, que nos ayuda en una translocación de azúcares, que nos ayuda a acumular materia seca para ir pasando de una etapa a otra, ¿sí? Que haya esa diferenciación entre estas etapas. Bien, y hoy en día que ha habido un problema, sobre todo la cuestión de lluvias, es un factor que puede estar afectando en este ciclo. Quiero verlo de esa manera. ¿Qué nos puede opinar allí, ingeniero Javier? Bueno, sin duda fue un factor que este año nos afectó a la gran mayoría de las zonas productoras de aguacate. Sin duda algo que tiene que pasar sí o sí es un cambio en nuestra forma de manejar nuestros cultivos, ¿sí? El tema de tener una tolerancia a las sequías, que nuestra planta sea capaz de adaptarse a las condiciones que estemos viviendo. Entre más fácil la planta se adapte, menos energía va a perder y esa energía se puede estar dirigiendo hacia crecimientos de fruto, crecimientos de ramas. Pero para las zonas que son de temporal, nosotros debemos trabajar en una forma más eficiente de hacer raíz, utilizar productos que nos ayuden a tener una mayor retención de humedad y que podamos prolongar un poco la humedad del suelo, ¿sí? Otros temas muy importantes es la pérdida de agua por transpiración. ¿Cómo reducimos esa transpiración? ¿O cómo hacemos que la planta que está sometida a un estrés por calor, por radiación, por falta de agua, pueda hacer adecuaciones tanto internas como externas para tener ese uso eficiente del agua? Entonces, ya hay formas de trabajo, ya hay productos que nos ayudan a que tengamos una mayor retención de humedad, a que podamos hacer más aprovechable el agua interna,
pero sin duda es un cambio tanto en la cultura de los productores como en el manejo hacia el cultivo. Sí, exacto, lo que menciona ingeniero Javier. Pues muy interesante todo lo que nos está comentando. No sé si nos pueda abundar un poquito más en alguno de los aspectos que hemos estado platicando. Pues mira, ya pasando a las etapas fenológicas, cada etapa fenológica puede también tener una etapa de crecimiento y desarrollo, o de desarrollo y crecimiento, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de raíces, primero debe haber un número de raíces, una diferenciación, para después tener una elongación, un crecimiento de estas raíces, ¿sí? Que van a enviar una señal hacia la planta de poder emitir un brote vegetativo, o varios brotes vegetativos, o un brote vegetativo compuesto, o un brote vegetativo simple, ¿sí? Entonces, a medida que vamos a tener esta diferenciación que nos va a dar el número de raíces o el número de brotes vegetativos, posteriormente siempre va a venir la etapa de crecimiento. Después viene la maduración de este crecimiento y volvemos a caer a otra etapa de diferenciación hacia el tema de floración, ¿sí? Sí. El número de panículas, el número de flores, que después se someten a una etapa de crecimiento. Una etapa de crecimiento de panículas, de raquis, de flores, ¿sí? Normalmente todas las etapas están sujetas a esas dos esas dos vertientes, ¿no? Esas dos vertientes, así es. Y en la fructificación, pues digo, tampoco es la excepción. Primero necesitamos un número de células que nos den el tamaño que va a adquirir nuestro fruto al final, para después tener el llenado, el crecimiento de estas células para este tamaño, ¿sí? El cultivo del aguacate tiene una particularidad. Normalmente estas etapas se traslapan. Tenemos un crecimiento de raíces, pero también tenemos una etapa de floración y también tenemos un crecimiento de fruto. Entonces aquí lo interesante es cómo manejar estas etapas para siempre buscar el mayor rendimiento posible, el mayor rendimiento agronómico, obviamente. Entonces, cuando nosotros buscamos tener una floración abundante, encontramos dos tipos de floraciones. Las floraciones determinadas, que es solo el crecimiento floral y no emiten ningún brote vegetativo, o las floraciones indeterminadas, que después de la panícula floral tiene un brote vegetativo. Normalmente estas nos constituyen entre un 70 y hasta un 95% de nuestra floración. Y están el amarre o la fructificación de estas flores está muy ligada a este crecimiento vegetativo. Cuando nosotros elongamos mucho este crecimiento, la demanda de nutrientes va más hacia la hoja. Entonces nosotros afectamos el amarre o la fructificación de esas flores y podemos afectar nuestro rendimiento. Entonces, esa es una relación fuente-demanda que siempre hay que cuidar. Llegar a un crecimiento a mediciones que hemos hecho de entre los 30 y 50 centímetros, no más, para que esa hoja llegue a ser, en vez de fuente, demanda y nos ayude a suministrarle fotosintatos a las flores que tenemos en esa panícula en la parte inferior, ¿sí? A medida que nosotros empecemos a controlar los crecimientos, unos crecimientos más ordenados, más estructurados, vamos a poder manipular mucho los rendimientos de nuestro cultivo. Tanto en las etapas de crecimiento de raíz, ya lo decíamos, incluso para tolerar estrés hídrico, buscar las temporadas donde tenemos los mayores crecimientos de raíz de forma natural y potenciarlos, y que esto nos dé un constante flujo vegetativo que, si lo vemos en ciclos anuales, el flujo vegetativo del 2023 me va a dar mi producción o mi floración del 2024. Así es. Entonces, a medida que nosotros empecemos a manipular más las etapas, a
tener crecimientos más estructurados, a ser más objetivos con lo que nosotros queremos en el incremento del rendimiento o de la producción, vamos a tener un mejor impacto y vamos a trabajar de una forma hasta más amigable para el ambiente, porque no vamos a echar mano de la agroquímica completa, vamos a trabajar con productos que vayan dirigidos hacia lo que objetivamente nosotros queremos que nuestro cultivo se dé. Ya lo decíamos, mayor número de frutos, mayor tamaño de frutos o en su momento mayor cantidad de brotes vegetativos con un crecimiento ordenado, obviamente, y lo mismo para el tema de floraciones. Pues bastante interesante, ingeniero Javier, puesto que a veces entendíamos etapas fenológicas hasta ahí, ¿verdad? Lo que le mencionaba en un principio. Pero ahorita, como bien lo menciona, cada una de las etapas pues cumple con las mismas funciones de crecimientos y desarrollos. Así es. Y sí, muy, muy interesante. Sí, perdón, adelante, ingeniero. Sí, digo, siempre es entender mejor el cultivo. Primero que nada, entender el cultivo, entender cuáles son los nutrimentos que nosotros ocupamos previo a la aplicación de algún producto comercial. ¿Sí? Decíamos que el carbono, el hidrógeno y el oxígeno solos nos andan dando casi el 90% de la producción. Ya la parte del nitrógeno, del fósforo, del potasio, del calcio y todo esto nos ayudan a dirigir o a direccionar las etapas. Pero realmente, gran cantidad de los elementos que nosotros ocupamos para nuestra producción llegan a ser incluso gratuitos. ¿Sí? Entonces, a medida que nosotros nos enfoquemos más en trabajar de una forma más objetiva y de no estar tan culturalizados a lo que hace mi compadre, a lo que hace el vecino, creo que serán más exitosos los productores. Sin duda tenemos unos suelos, unos climas de envidia para muchos productores de aguacate, y que gracias a eso también y gracias al suelo hemos podido tolerar malos manejos, malas prácticas y malas inclemencias climáticas, ¿verdad? Con las que hemos vivido. Porque pese a que fue muy fuerte esta temporada de secas, hubo producción, las plantas se están recuperando, pinta que haya una buena producción para el 2024, pero sin duda que necesitamos que esto que pasó en este año sea una sacudida y que de repente empecemos a ver el manejo del cultivo como algo más organizado y no hacer labores a la y se va. Sí, tocó ahorita un punto importante, el suelo, que estamos privilegiados en esta zona. Manejarlos, cuidarlos, porque es un recurso no renovable, ¿verdad? Y ese es uno de los aspectos importantes. ¿Qué nos opina al respecto, ingeniero Javier? Pues bueno, ahorita ya se trabaja con muchos productos que van hacia la recuperación de los suelos. Hay muchos equipos de medición que ya nos ayudan a trabajar de una forma más sana, hablando del suelo. Incluso aparatos que nos ayudan a determinar la oxidación o digamos que el estrés que puede tener un suelo. ¿Sí? El suelo también tiene vida y también puede llegar a estresarse y se marca mediante una oxidación. Entonces, a medida que un suelo esté más oxidado, menos improductivo será. Y empezarlo a ver no nada más desde el tema de la planta. Esta medición también puede ser hacia la planta. Entonces necesitamos ir viendo que nuestro suelo se oxide lo menos posible para que nuestra planta también se oxide lo menos posible. Desafortunadamente, yo creo que una de la problemática más fuerte para el suelo y las plantas llegamos a ver es a ser nosotros mismos. La gran mayoría de los productos que nosotros utilizamos para el manejo causan un efecto, positivos, algunos negativos, algunos más negativos que otros, pero siempre hay un efecto. Y si no lo vamos midiendo, nosotros cuando busquemos un incremento de rendimiento y apliquemos una vasta cantidad de productos, pues lejos de un rendimiento mayor vamos a ir hacia un rendimiento menor. Exactamente.
Pues demasiado interesante, ingeniero Javier Pérez. No sé si quiera comentar algo adicional para... Sí, muy importante esto de las mediciones. Sí, necesitamos definir nosotros, llegar a entender un brote vegetativo posterior a qué viene, cuánto tiempo tarda en ese brote vegetativo madurar y llegar a una diferenciación y pasar a una etapa de floración, ¿sí? O en darnos flor. Y de esa flor, ¿cuánto tiempo tarda en cuajarse un fruto? Y ese fruto, ¿cuántos meses tarda en llegar a una madurez fisiológica o a una cosecha? A medida que nosotros tengamos estos datos, nosotros vamos a ir viendo cuándo favorecer el crecimiento, cuándo detenerlo, cuándo empezar a inducir la floración, cuándo inducir el amarre y después ver si se puede de mes a mes cuánto peso tiene que ir ganando mi fruto y cuánto tamaño mes a mes. Yo voy a ir teniendo métricas de decir, mi fruto debe ir ganando, voy a decir un ejemplo, algo absurdo, 10 gramos por mes. ¿Qué pasa si no los ganó en los primeros 3 meses? ¿Qué necesito hacer? ¿Y qué pasa si los ganó y ganó de más? ¿Cómo modifico mis manejos para nosotros ser más objetivos y realmente ir solo a ocupar los insumos agrícolas que me vayan favoreciendo lo que yo voy buscando? Si no tenemos esas métricas, muchas de las labores que se hacen son empíricas, por imitación, porque así se ha venido haciendo, pero sin una justificación realmente que tenga un impacto sobre lo que yo busco. Entonces, a medida de que nosotros tengamos esas métricas, será más fácil tener los manejos, será más fácil llegar a una inducción floral, llegar a los crecimientos radiculares y poder incluso tolerar las etapas de estrés. Muy interesante, ingeniero Pérez. ¿Y están llevándose a cabo esas obtención de datos? Así es. ¿Sí? Ya por ahí se están haciendo diferentes pruebas para llegar a esas informaciones en diferentes zonas, porque también no es lo mismo tener esas métricas en Uruapan y llevarlas a Tancítaro, o llevarlas a Peribán, o a Ario. Entonces lo ideal es que cada productor lo hiciera para que las informaciones sean particulares, ¿sí? Pero lo estamos haciendo en diferentes zonas, como la parte de Uruapan, de Tingambato, de Tancítaro, Peribán, Ario de Rosales, y son las que ahorita se tienen trabajando de esa manera. Diferentes predios y pues, la intención es hacer un concentrado, generar información que sea de la zona. ¿Sí? Obviamente esas informaciones también están sujetas a un manejo, que este mismo manejo pues se tiene que ir registrando para decir, este crecimiento se tuvo en base a este contenido de un análisis foliar, en base a este contenido de un análisis de suelo. ¿Por qué? Por lo que decíamos, de repente nuestros suelos pueden tener más materia orgánica en Tancítaro que en Uruapan, o pueden tener más en Peribán que en Tancítaro, y tenemos que ir marcando también esas diferencias. Pero pues es generar la información poco a poco, porque realmente se carece de información. Somos muy buenos en la producción, en cantidad de fruta, pero ya si nos vamos a qué tan eficientes somos en producir fruta por unidad de superficie, creo que ahí sí ya quedamos a deber. Entonces, a medida que vayamos siendo más productivos, creo que pues será algo mucho mejor. Sí, muy interesante porque bien lo dice, o sea, no se puede hacer una generalidad de lo que me acaba de mencionar, ¿no? De la obtención de datos. Hablo de zonas, obviamente diferentes altitudes, bien dicho, temperaturas, que está relacionado con lo propio, y lo que siempre se maneja, ¿no? La cantidad de unidades de calor para llegar a los ciclos precisamente de cosechas, sobre todo en este cultivo del aguacate, que hay un estándar de esas unidades, pero obviamente no se alcanzan en las mismas altitudes. Así es. Y eso es lo... Y eso nos da diferentes ciclos. O sea, en una fruta de Tancítaro
su madurez fisiológica puede tardar hasta 1 año. Cuando en una zona Los Reyes podemos tener esa madurez fisiológica en 9, 10 meses. ¿Sí? Entonces, eso también te implica que hagas un manejo un poco más agresivo o un poco más acelerado porque tienes menos tiempo para hacer crecer una fruta, para darle un peso y para las diferentes etapas también. Entonces, necesitas ir trabajando de forma diferente acorde a la zona en la que estás. Sin duda, el generar información zonificada sería algo muy bueno, pero es algo que implica mucho trabajo. Claro. Pues muy interesante, ingeniero Javier, y pues yo considero que toda la audiencia está muy interesada en todo lo que hemos estado platicando, sobre todo la información que se genera, el punto de vista, cómo se está manejando y cómo lo conlleva. Y pues para finalizar, ¿algún comentario adicional, ingeniero? Pues nada más, invitar a la mayoría de los productores, de los técnicos, en trabajar más en métricas de todo. Que nuestras fertilizaciones sean basadas en cuanto a análisis, no tanto a fórmulas comerciales. Que nuestro ajuste en el manejo de la nutrición tenga que ver también con lo que tengo internamente en la planta y llegar a mediciones que sean muy, muy objetivas para ir mejorando poco a poco y que esa información se pueda transmitir, porque de repente somos un poco egoístas en ese aspecto, pero sin duda quien genere información y la pueda compartir creo que será de mucho beneficio para la mayoría de la zona productora. Pues un placer, ingeniero Javier Pérez, el haber estado el día de hoy conversando con usted, y muchísimas gracias a toda la audiencia que nos escucha. Un servidor, ingeniero Ricardo Torres, les agradece el favor de su atención y los seguimos esperando en los siguientes podcasts Aguacate. Un gusto, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, hasta la gracias próxima. por la invitación y saludos a todos. Gracias, hasta pronto.